Buenos días, damos inicio con el desarrollo de la separata 19 en razonamiento verbal, cuyo tema es la inferencia. ¿En qué consiste la inferencia? La inferencia es un proceso de razonamiento sobre la lectura de un texto o sobre premisas o afirmaciones, en la que en los enunciados no está la respuesta, entonces uno va deduciendo. Ese proceso de deducción va a ser la inferencia. Veamos en este texto, bomberos en emergencia. Varias unidades de bomberos atendieron la emergencia. Las víctimas se encuentran en la unidad de cuidados intensivos UCI del hospital de la ciudad. Entonces, hay información que no está completo, que no aparece ahí en el texto. De acuerdo con la información presentada, ¿qué crees que sucedió? Por deducción, se deduce que hubo un gran incendio. Por eso el resultado es que hay heridos en una situación de emergencia. Entonces, cuando dice la interrogante, ¿cuál grave fue el hecho? ¿Cómo puedes saber? Se sabe que si hay compañías de bomberos, hay heridos en UCI, el resultado ha sido de que es un incendio bastante gigantesco. ¿Cómo puedes saberlo? Por deducción lógica. Unidades de bomberos, víctimas, ¿no? En cuidados intensivos y en el hospital de accidentes. Por deducción lógica que uno infiere, uno razona de que el resultado fue nefasto, perjudicial. ¿Cómo llegaste a la conclusión del hecho presentado? Se llega a la conclusión del hecho presentado mediante un razonamiento entre lo que es la lógica, entre la verdad y la falsedad. Entonces ahora señalamos en qué es la inferencia. Es la capacidad mental a través de la cual se puede obtener una información o conclusión nueva. Esta se desprende de datos o premisas con las que ya se cuenta en el texto o enunciado. La inferencia busca pistas, señales y nuevos significados que descubre a partir de datos referidos a una generalidad o particularidad. Ejemplo, premisa. Se puede indicar como premisa, proposición o enunciado. Todos los estudiantes están usando chompa. Entonces, la inferencia es, probablemente haga frío o llueva. Sale de casa con sombrilla, flotador y sandalias. Iré a la piscina o a la playa. O hará un sol bastante cálido. Hace una mueca cuando muerde en la naranja. La naranja está muy ácida. Entonces, uno por deducción va sacando sus conclusiones. Dato de interés. En la comprensión de lectura, las preguntas por inferencia suelen presentarse así. De lo leído se puede inferir que, del texto se concluye o se deduce que, del texto se desprende que, entre otros. Sale de casa con sombrilla, flotador y sandalias. Esquema de inferencia. En la estructura que permite, es la estructura que permite obtener una expresión bien formada. Entonces tenemos en la premisa, solo en época de invierno el caudal del río aumenta. Estamos en invierno, o está en invierno la zona alto andina. Por ejemplo, el río Rímac se carga de las aguas cuando hay invierno y lluvia torrencial en la sierra, pero Lima está en verano. Ese es el detalle. Hoy el caudal del río aumentó. Entonces, por deducción, por inferencia se dirá que hay mayor número o mayor cantidad o mayor presencia de lluvias torrenciales. Tipos de inferencia. Los tipos de inferencia podemos indicar la inducción, de lo más simple a lo más complejo, de lo más fácil a lo más difícil. Se presenta cuando a partir de una serie de informaciones particulares llamadas premisas, se colige una regla general, es decir, el razonamiento se obtiene de lo particular a lo general. Coligir es comparar. Entonces, en la premisa, estas camisas están en el closet. Premisa, estas camisas son blancas. Conclusión, todas las camisas del closet son blancas. La deducción se presenta cuando la premisa general mayor plantea una regla que se aplica a un caso en particular para obtener la conclusión. La deducción es la aplicación de una regla.
es la aplicación de una regla que busca establecer un resultado. Ejemplo, premisa mayor. Todas las camisas de este closet son blancas. Premisa menor, estas camisas son blancas. Conclusión, estas camisas provienen del closet. El razonamiento deductivo es una inversión de razonamiento inductivo, o sea, lo contrario. Porque aquí va, este razonamiento va de la deducción, ¿no? La deducción de la idea general o la compleja a una idea sencilla o fácil. ¿Qué es la abducción? Se presenta cuando se infiere una conclusión a partir de la asociación de una premisa mayor o regla a una que es menor evidente o solo probable, de modo que el resultado es un caso poco probable. Mediante este proceso de razonamiento se engendran nuevas ideas y se concluye la existencia de un hecho diferente al observado o a la información dada en las premisas. Ejemplo, premisa mayor, todas las camisas de este closet son blancas. Premisa menor, estas camisas están en el closet. Conclusión, estas camisas son blancas. Bien. Las inferencias y la comprensión lectora. El proceso de inferencia se aplica cuando se alcanza un nivel de lectura superior. En este, el lector buscará desarrollar las siguientes capacidades. Interpretar todo aquello que el autor quiere comunicar sin ser explícito. Formular suposiciones con las ideas que el autor brinda de manera indirecta. Inferir las ideas que el autor no plasmó, pero que sí quiso comunicar. Organizar la información referida con el contexto, con el contenido del texto. Bien, ejercicio 1. Relaciona las oraciones con inferencia respectiva, escribe la letra que corresponde. ¿Sí? Entonces ahí tenemos. Están vestidos de negro y compungidos. Entonces, ahí la respuesta corresponde a un familiar ha fallecido. Pongo la I donde dice un familiar. Entonces, uno está deduciendo. Llamen a un médico rápido, ¿no? Entonces, ahí es alguien se ha accidentado. Pongo la B aquí donde dice alguien se ha accidentado. Luego, por favor, prendan las ventiladoras. Entonces, el clima es sofocante. Entonces, pongo C ahí en ese paréntesis. En el pueblo, las casas estaban destruidas por el lodo. Entonces, ahí pongo D donde dice hubo un huaico. Salió de alegría cuando le entregaron sus calificaciones. Entonces, ahí anoto en E donde dice obtuvo notas excelentes. Bien, hemos relacionado la información del lado izquierdo con la información del lado derecho, precisando la letra correspondiente. 2. Discrimina la información presentada y marca las posibles inferencias. Dice, el turista se encontró con un enorme pitón. Nada pudieron hacer los enfermeros de una posta cercana para salvar su vida. Entonces, ahí anotamos, la pitón atacó al turista. Marcamos referente al ataque. Bien, otra. En la posta no tenían el antídoto para salvar al turista. Bien, marcamos eso. Finalmente el turista murió en la posta. Finalmente el turista murió en la posta o el turista murió en la posta debido al veneno de la serpiente. Entonces, hemos marcado las inferencias. 3. Analiza las premisas propuestas y escribe su conclusión. Todo esfuerzo físico produce taquicardia. El levantamiento de pesas demanda esfuerzo físico. Conclusión. El levantamiento de pesas produce taquicardia. Otro ejemplo. Todos los mamíferos tienen pulmones. El caballo es un mamífero. Respuesta. El caballo tiene pulmones.
8. Analiza el texto y completa las siguientes inferencias respectivas. Las enfermedades en hombres y mujeres. En general, las enfermedades que afectan más a hombres que a las mujeres en el mundo son los infartos, el cáncer de pulmón y la neumonía, es decir, son males masculinos. Los hombres padecen en mayor porcentaje úlceras de estómago y hernias, daltonismo y deficiencias auditivas, y el colesterol perjudica en mayor grado a las arterias masculinas. Las mujeres son mucho más vulnerables a las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea y la esclerosis múltiple. Sufren más depresiones y enfermedades largas o crónicas, y su gasto sanitario es mucho más elevado que el de los hombres. Aunque padecen menos infartos una vez sufrido, uno presenta menor tasa de supervivencia. Bien, entonces, ahí tenemos, tienen mayores probabilidades de sufrir un infarto. En ese caso, los hombres. En el siguiente, según lo leído, se infiere que las mujeres son las que más gastan en el cuidado de su salud, por inferencia. 5. Identifica y escribe si las alternativas o si las inferencias propuestas son deductivas con D, inductivas con I y abductivas con A. Entonces, dice, todos los caramelos son sabor a frutas, tienen colorantes artificiales. Estos caramelos tienen sabor a frutas. Estos caramelos tienen colorantes artificiales. Entonces, eso es por deducción. Luego, todos los estudiantes del 5º grado leen El Principito. Y Principito. José lee El Principito. José es estudiante del 5º grado. Ese es abductivo. En la siguiente. Estos jóvenes son del Perú. Estos jóvenes son creativos. Todos los jóvenes del Perú son creativos. Entonces, ahí es inductivo. Finalmente, los trabajadores del Estado no laboran los días sábados. El señor Mendoza no labora el día sábado. El señor Mendoza trabaja para el Estado. Una D, deductivo. Bien, pasemos al ejercicio 6. Analiza las siguientes premisas propuestas y elabora inferencias abductivas. Entonces, todos los caramelos, todos los jóvenes poetas son hipersensibles. Adolfo es hipersensible. Inferencia. Adolfo es un joven poeta. En el siguiente ejemplo, todos los equinos son herbívoros. El caballo es herbívoro. Inferencia. El caballo es un tipo de equino. Luego, en la siguiente, todos los equinos son herbívoros. Bueno, es en D. Ahora, todos los hombres son sin vicios, tienen larga vida. Y Juan y Ricardo tienen larga vida. Inferencia. Juan y Ricardo llevan una vida sin vicios. Sin vicios. Luego, todos los filósofos son pragmáticos. Carlos es filósofo. Inferencia, Carlos es pragmático. Vamos al ejercicio 7, la leyenda. Las civilizaciones basan sus orígenes en una serie de relatos fantásticos. Se trata de narraciones fabulosas en las que intervienen seres sobrenaturales y también personajes reales. Estas tienen un valor sagrado, pues su propósito no es entretener, sino dar respuesta a cuestiones fundamentales. El origen del hombre o del mundo, es decir, pretenden dar una explicación a lo que resultaba incomprensible para los seres humanos. Entonces ahí, si el origen de los seres humanos resulta incomprensible, entonces se podría contar con una leyenda. Respuesta sugerida, ¿no? Entonces, del origen de las plantas y animales en la Tierra. El origen de las plantas y animales en la Tierra sería. La historia de Manco Cápac y Mama Ocllo es una leyenda porque da respuesta al origen de hombres en el altiplano. Da respuesta al origen del hombre en el altiplano.
Ahora, 8. Infiere y escribe una conclusión para cada información. Se escucha un timbre, se abre un portón y de este salen algunos chicos vestidos de la misma manera. ¿Qué debo responder ahí? Es la hora de salida de la institución educativa. En el siguiente ejemplo, el cielo está gris y se siente que el viento sopla con fuerza. Entonces, eso significa que lloverá pronto. ¿Sí? Entonces, con esto, si no hubiera alguna pregunta, ya pasamos a cerrar la sala, porque estamos en la hora límite. Y con esto será hasta la próxima. Gracias.